Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Señor, reveles alarmas, nueva vida, apresura tu venida, apresura. Ya comienza en este día la novena de Navidad. Nos estamos acercando a esta solemnidad de la Natividad de nuestro Señor. Bienvenidos todos. Déjenme presentar a mi compañero de trabajo en el día de hoy, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tenemos un programa especial, una repetición de un programa que hicimos hace unos meses, porque mi querido esposo Raúl García, que es el técnico de NSE en Barcelona, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, pues está enfermito. Entonces hemos tenido que hacer esto. Yo estoy aquí en el estudio, pero él está pues en cama, y cuento con las oraciones de ustedes para que pueda recuperarse pronto. Bueno, amigos, un par de cositas nada más para decirles. Esta entrevista que vamos a escuchar en un momentito habla sobre la compasión, que creo que es una de las que ha gustado mucho en estos últimos programas, en estos últimos meses. Como tengo poquito tiempo, quiero invitar a los oyentes que no pudieron enviar las respuestas del curso de formación, porque ahora ya entramos en vacaciones de este curso hasta el 13 de enero del año que viene. Si alguna persona quiere responder, pues el próximo miércoles, si Dios quiere, voy a dar la lista de oyentes que respondan y las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Bueno, con esta misma música que ya, entramos en este espíritu navideño, de espera del Mesías, pueden responder a estas preguntas. La número 1. El pueblo judío cada año celebra la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se llama esta fiesta? La segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el segundo hijo de Adán y Eva? Y la última, ¿cómo se llaman las galerías subterráneas en las que se refugiaban los cristianos en tiempos de persecución? Aquellos que no han podido responder pueden hacerlo al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com, conlosojosdemaria@nseradio.com. Y ya vamos preparando este Adviento, estos pasitos finales del Adviento, y lo vamos a hacer con este programa. Lo hemos elegido, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor. Y para eso reflexionar cómo está nuestra vida, cómo esperamos al Salvador. ¿Queremos cambiar realmente de vida? Bueno, vamos al programa número 155 del ciclo La Iglesia en la Historia. Para conocer los grandes aportes de la Iglesia Católica en las diferentes épocas y culturas, partiendo de fuentes documentadas. Descubrirás tesoros de santidad, ciencia y sabiduría de la Iglesia a lo largo de más de 20 siglos. La Iglesia en la Historia. Y bien, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, nuestro colaborador y hermano en la fe, con quien hemos rezado. Doy la bienvenida al doctor Manuel Ocampo Ponce
al programa Con los Ojos de María. Voy a presentarlo como corresponde. El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en Filosofía y Letras, ha realizado estudios de Teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en Jalisco, México, país desde donde nos escucha. Doctor, mire, me he preparado un poquito para presentar el tema de hoy en este ciclo, que ahora van a entender los oyentes por qué este tema dentro del ciclo La Iglesia en la Historia. Decía la presentación hablaba, ¿no?, sobre la Iglesia, sobre el tesoro de santidad, de sabiduría de nuestra Iglesia. Y quería empezar con la sabiduría de San Juan Pablo II, doctor. Él decía: ¿qué sería del hombre si no hubiera en el cielo un Padre que le acompaña y le ama con la generosidad de su providencia y le perdona con la generosidad de su misericordia? Hoy hemos elegido y le hemos propuesto al doctor Ocampo que en los temas él nunca nos dice que no. El no del doctor Ocampo es: no, ese día no puedo estar. Ese es el único no que nos dice, ¿no? Y aceptó hablar de la compasión, pero no de cualquier compasión, sino de la verdadera. Por eso esta frase de San Juan Pablo II nos viene como anillo al dedo, porque ese Padre que está en el cielo y que nos acompaña y nos ama, pues nos ha enviado a su Hijo para que se compadeciera de nosotros que estábamos en el pecado. Pero no solo por eso, doctor, sino para que nos compadeciéramos de nuestros hermanos, porque si no, ¿qué sentido tendría, no, esta compasión que tiene Dios para con nosotros y nosotros no imitáramos a su Hijo en la compasión hacia nuestro hermano que puede estar en el pecado, nuestro hermano que puede padecer hambre? Por eso creo, doctor, que la primera pregunta es: ¿qué significa esta palabra compasión? Bueno, Nelly, efectivamente es muy interesante esta palabra y la utilizamos mucho y no, como que no reflexionamos o no profundizamos por lo general en cuál es el verdadero significado de la compasión. Incluso yo, un poco indagando sobre los significados de la compasión, me di cuenta de que muchas personas en algunos lugares la utilizan mal. Es decir, como que tienen el mismo término, la misma palabra, pero en su mente, en su cabeza, tienen un concepto distinto al que es el verdadero concepto, ¿no? Y esto sucede, o sea, el concepto es lo que está en nuestra mente, ¿sí? Y la palabra, pues, es lo que escribimos, ¿no? El término o palabra compasión, o que decimos compasión, pero en nuestra mente hay algo que nos refiere o que representa eso, que además está fuera de nuestra mente, que es la compasión real, aquella realidad a la que nos referimos con esa palabra y con ese concepto. Bueno, muchas veces no coincide lo que tenemos en la mente con lo que hay en la realidad. Entonces decimos una palabra, pero uno entiende una cosa por esa palabra y otro entiende otra cosa. Entonces lo importante es ver a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de un término. Otra cosa que me di cuenta también es que la compasión, como muchos términos, que además muchos son muy parecidos y que tienen como que un origen común, unos de ellos ya los mencionaste, como la misericordia, ¿no? Sí. La piedad, son términos, son palabras que se desarrollaron pues desde Grecia, ¿no? Acuérdense que nuestro idioma, el castellano, el español, pues tiene raíces griegas y latinas principalmente, también tienen algunas árabes y así, pero principalmente griegas y latinas. Entonces estas palabras ya se utilizaban muy al margen de lo que era el cristianismo y también el judaísmo, ya se utilizaban en Grecia. Entonces eso también hace que el significado con el tiempo, con los acontecimientos históricos,
hablando de este ciclo, ¿no?, del hombre en la historia, con los acontecimientos históricos, los conceptos y los términos se vayan afinando, vayan adquiriendo un significado, ¿no? Entonces, así muy elementalmente, casi etimológicamente, la palabra compasión es sufrir con el otro, es decir, participar en el dolor ajeno y pues con una actitud, ¿verdad? Con una actitud que nos lleve a tratar de acompañar a aquella persona que sufre, a consolarla, ¿sí? A remediar todo lo que hay mal en ella, y entonces es cuando decimos que sentimos compasión, que estamos padeciendo con esa persona, pues de alguna manera acompañándola en su padecimiento, ¿no? Claro. Sin embargo, como les decía, hoy, actualmente hay personas que la utilizan de una manera muy distinta, ¿sí? Como comparándola con cierto desprecio, o sea, de una manera peyorativa, ¿no? Me das pena, ¿no? Siento compasión por ti porque eres inferior, porque eres débil, ¿no? O porque estás enfermo, ¿no? Y eso es debido también a que en el mundo contemporáneo, bueno, esto ha existido en todas las épocas, desde los primeros padres hasta hoy, pero en el mundo actual se ha, decimos nosotros, la palabra a lo mejor exacerbado o aumentado, claro, mucho el egoísmo, el individualismo, ¿no? Estamos en un mundo de mucho individualismo, sí, y muy deshumanizado. Y entonces no es difícil encontrar este sentido equivocado y falso, o un sentido malo o incorrecto del término compasión. Pero el término compasión en general, tanto para como surgió, es sufrir con el otro, ¿no? Participar del dolor ajeno. Muy bien, bueno, muy bien. Luego tenemos otro puntito que hay que afinar, ¿sí? Ya dijimos que una verdadera compasión, padecer con el otro, sufrir con él, acompañarlo, y otra falsa, ¿no?, que es despreciarlo, ¿no?, con un sentido despectivo. Pero luego también, dentro de la compasión buena de padecer con alguien, hay una compasión que es muy sentimental, o sea, que se centra más en el sentimiento que en la voluntad, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos unas facultades sensibles, tenemos sentimientos, pero también tenemos la voluntad, ¿no? Sí. Así como tenemos sentidos externos para conocer, la vista, el oído, el gusto, pero también tenemos razón, tenemos inteligencia. Bueno, esta compasión es débil, es sentimental, ¿sí? Y entonces esta que busca, bueno, pues sí padece, pero trata de librarse cuanto antes de ese padecer, ¿sí? ¡Qué gran diferencia! No quiere acompañar, sino que se quiere apartar, claro, porque se limita a lo instintivo, ¿no?, a lo sensitivo, y entonces huye del dolor ajeno. ¿Por qué? Porque le causa ansiedad, que es un sentimiento. Entonces no quiere sufrir con la persona que está sufriendo. Sí se compadece porque sí siente que hay un dolor allí, claro, pero que esa persona quiere evitar sufrir, ¿no? O a veces hay otro sentido también que es muy interesante, que es no quiere hacer sufrir a otros para ayudarles, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un médico que tiene que curar, pero sabe que tiene que lavar la herida, ¿no? Sí. Entonces, el médico se compadece, pero si es una compasión sentimental, no va a querer curarle nada porque le va a doler al paciente. Claro. Entonces va a evadir, se va a ir lejos
no va a querer ser. Por eso el médico tiene que tener una verdadera compasión que no es meramente sentimental, sino que le va a ayudar, aunque tenga que tallarle la herida y aunque sabe que le va a doler mucho a la persona, o un padre corregir a su hijo, pensemos en eso, Claro. ¿no? Ay, no lo corrijo porque se va a enojar, porque se va a poner triste, porque mejor que haga lo que quiere, ¿no? Bueno, es que esa compasión sentimental no pasa del sentimiento hacia la parte superior del hombre, que es la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Entonces, las personas van retrasando las curaciones, van retrasando las correcciones a otras personas, y entonces no sé, es una falsa compasión también, o muy débil, ¿no? Que sucumbe ante cualquier tentación, ¿no? De sufrimiento o de dolor, ¿no? Y entonces acabamos mintiéndole a la persona. Ay, se está muriendo, por ejemplo, y no le digas que se está muriendo, claro, para que no se vaya a asustar, no sufra, para que no se... Entonces engaña, ¿no? Porque la verdad tiene un costo, tiene un precio. Bueno, ahorita los católicos, todos los que nos están escuchando lo habrán vivido ya seguramente para este momento. Vivimos muy perseguidos por muchas cosas. Y muchas veces nosotros caemos en esa tentación, ¿no? De eludir una verdad, decirla por el precio que nos va a llevar, ¿no? Decirla. Y entonces preferimos callar y dejar que el mal vaya avanzando. Avanzando, ¿sí? Entonces esa es una compasión mala, porque sí vemos el mal, pero no nos atrevemos a decirlo porque nos puede causar persecución, peligro, ¿sí? Claro. Y entonces mentimos para no contrariar a las personas que están en contra de Cristo o de la fe o de lo que sea, ¿sí? En todos los ámbitos podemos encontrar este tipo de compasión, que no es buena tampoco, es muy superficial, y no es buena porque deja que crecer el mal. Pensemos, tal vez corriendo un poco, ¿no?, en los mártires o en los profetas que, por decir la verdad, pues fueron perseguidos, claro, y luego incluso asesinados, exactamente, pero gracias a su sangre floreció el cristianismo y ha florecido siempre. En cambio, con los cristianos tibios, no imprudentes, no me refiero a una imprudencia, a ir y pregonar verdades imprudentemente que no corresponde o que no es prudente decir en un momento, ¿no?, sino una verdad que corresponde, que es debida, que estamos obligados a decirle, por ejemplo, al paciente que se está muriendo, para que pueda considerar el sacramento de la confesión antes de morir, por ejemplo, ¿no? Claro. O que alguien está diciendo una falsedad en contra de Jesucristo o una blasfemia, y callarnos para no contrariar, ¿sí? Y entonces, o para que no nos persigan o para que no nos señalen. Entonces es una verdad que es debida, ¿no? Porque le corresponde saber, y a nosotros como cristianos y que estamos viendo ese mal, tenemos que compadecernos. Claro. Es decir, no podemos permitir que muchas almas que están pues a lo mejor confundidas sigan en la confusión. Eso es muy, muy normal ahorita, tener esa falsa compasión. Entonces, cuando sintamos esa compasión, tenemos que ver si es algo nada más sentimental que encubre realmente una debilidad nuestra, o incluso egoísmo, que es un amor desordenado hacia nosotros mismos, ¿no? Como nos amamos desordenadamente, entonces preferimos a nosotros mismos, ¿no?, que no seamos perseguidos, que no seamos señalados, que no seamos descalificados, y entonces callamos o incluso hasta mentimos, ¿no?, para no sufrir o padecer esas consecuencias o ese costo. ¿Cómo ves? Entonces,
eh, para vivir responsablemente, pues a veces tenemos que incomodar a otras personas, ¿no? A veces la corrección de un hermano, la corrección fraterna, de un hijo, o en estas cosas que estamos mencionando, curar a un paciente, a un enfermo. Entonces no, debemos evitar, ¿no?, ese sentimentalismo que niega, o que en aras de dar un consuelo falso, pues acaba alentando el mal, ¿no?, haciendo que el mal crezca. Entonces, bueno, pues esto sería como una introducción, ¿no?, para el tema de lo que es la compasión. Menuda de introducción que nos ha hecho reflexionar en muchas cosas, gracias a los ejemplos que nos pone doctor Ocampo. Bueno, como le he escuchado varias veces toser, vamos a dejarle descansar un poquito, hacemos una pausa muy, muy cortita, doctor, y seguimos charlando en un momentito de la verdadera compasión. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Y bien, seguimos en este programa del ciclo La Iglesia en la Historia, y ahora van a entender por qué el tema de la verdadera compasión en este ciclo. No recuerdo ahora el número del programa que es lo de menos. Lo importante es que estamos en compañía de todos ustedes, amigos, hablando con el doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en Filosofía y Letras, hablando de esto, de la verdadera compasión. ¿Y por qué este programa en el ciclo? ¿Por qué? Porque sabemos que la Iglesia, aunque está formada por seres humanos, lo sabemos, con nuestras limitaciones, con nuestras miserias, es el cuerpo de Cristo, porque Él se sacrifica por ella y, por supuesto, por la que da frutos en todo el mundo. Entonces, la siguiente pregunta, doctor Ocampo, es: ¿existía la compasión, la verdadera compasión, antes de la venida de Cristo? ¿Qué conocemos? ¿Sabemos algo de las civilizaciones anteriores? Bueno, Nelly, pues efectivamente, como habíamos ya un poquito anunciado en la pregunta anterior, estos términos, estas palabras, pues vienen de la antigüedad, sobre todo nuestra lengua que viene, y nuestra cultura que viene de Grecia y de Roma, pues es muy interesante porque ya estas palabras existían o vienen sobre todo de los griegos, ¿sí? Acuérdense que los griegos vivieron al margen de la revelación judía, hebrea, y de la revelación cristiana. Estamos hablando pues de la Grecia arcaica, ¿no?, que es más o menos del siglo IX al siglo VI, de la clásica, que es entre el 5 y el 4, pero antes de Cristo, ¿eh? Sí, sí. O sea que acuérdense que antes de Cristo vamos al revés. Exacto. Vamos del 10, 9, 8, 7, 6, así es como vamos. Y luego ya después de Cristo es 1, 2, 3 después de Cristo. Entonces, estamos hablando del 9 al 6 antes, arcaico. Luego 5 y 4 clásico, donde están Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego viene el helenístico, que es el que le tocó cuando nació Jesucristo. Ya estaban en el helenismo, que es, fíjense, el arcaico es un periodo de desarrollo, de crecimiento. El clásico es de apogeo, ¿sí?, de esplendor. Y el helenístico ya es de decadencia. Ya a nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, su nacimiento, fue en un periodo que ya era de decadencia del mundo clásico. Sin embargo, este concepto surge desde la antigüedad, y se utiliza y se desarrolla sobre todo en la antigüedad clásica, ¿sí? Pero, a diferencia del cristianismo, se centra más
en este significado que mencionábamos hace un rato, sentimental, ¿no? Que se centra más en el sentimiento, ¿sí? Eleos le llamaban, ¿no? Oiktos, son las palabras griegas, pero que tienen que ver más con el sentimiento, con la emoción, por ejemplo, de un orador, ¿no? Que quería provocar en el jurado, cuando había un juicio, en un proceso legal, trataba de provocar compasión, ¿no? Para que ganar, por ejemplo, el juicio. En Aristóteles la misericordia es una clase de dolor, ¿no? Es como un dolor que está producido por un daño que puede ser fatal o muy doloroso, ¿no? Eso decía Aristóteles, y que además es inmerecido, es decir, que el individuo no merecía ese daño o ese dolor, por lo que, bueno, además el que se compadece podría sufrirlo, ¿no? Dice él, podría ser una persona allegada que quiere librarse de ese dolor, lo compadece, pero en este sentido, ¿no? Sentimental, ¿no? O como una respuesta a una desgracia en la que uno también es vulnerable o podría sentir y que quiere alejarse de ella, ¿no? Luego, bueno, también Aristóteles en otros puntos, ¿no? Porque esto lo ve en un libro que se escribió, el que es el de la retórica, pero hay otros lugares donde se refiere, dice que hay quienes han perdido todo en la vida y esas personas son incapaces, y él utiliza la palabra, ya no utiliza la palabra compasión, sino misericordia, que es parecida porque, perdón, porque es corazón para la miseria, ¿no? Misericordia. Entonces siente, también es una palabra que viene de ahí, ¿no? De los griegos. Bueno, creen que les puede suceder algo peor, ¿sí? Y entonces, bueno, más bien, como han perdido todo, decía Aristóteles, ya no pueden perder nada más, ¿no? Y entonces estas personas que ya pidieron todo, pues son inmisericordias, es decir, no son misericordiosas, no pueden sentir misericordia, ¿no? Y entonces Aristóteles habla de ese defecto, ¿no? De que ya cuando la gente pierde todo, pues ya no es capaz de compadecerse de nadie. Pero luego habla del otro extremo, que dice que quienes son muy afortunados o se consideran demasiado afortunados, tampoco pueden sentir compasión o misericordia porque se vuelven arrogantes. Yo diría, es como dos especies como de indolencia, no te duele. Claro. La primera porque perdiste todo y entonces ya no puedes estar peor. Y la segunda porque te sientes tan afortunado que no puede alcanzarte a ti ningún mal, ¿sí? Y entonces, bueno, como ellos eran politeístas, ellos no esperaban nunca la compasión de los dioses griegos no eran misericordios ni compasivos tampoco, y los humanos no podían confiar tampoco en esos dioses, ¿no? Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en libros muy famosos como la Ilíada, ¿no? Que ya hemos oído hablar de ella, donde se utiliza la palabra eleos, que es de esa misericordia que viene de miseria, desgracia y corazón, es decir, el sentimiento que resulta cuando tomamos con seriedad o muy a pecho el sufrimiento de otras personas, ¿no? Bueno, entonces en Grecia fue así como se fue desarrollando más del lado sentimental, pero claro, como los griegos eran grandes pensadores, sobre todo en esta época que estamos hablando ahorita, que es la época de apogeo, que es la época clásica, con Aristóteles, que además es una de las cumbres del pensamiento occidental, precristiano, porque todavía Cristo, en el siglo IV antes de Cristo, pues no había nacido Jesucristo, ¿no? Tenían muy poco contacto también con el mundo hebreo. Se empezó a tener con un alumno de Aristóteles, ¿no? Que fue y conquistó por allí las regiones de Canaán, que es donde ahora es Israel,
Y entonces empezó una especie de diálogo por esas épocas con ese alumno de Aristóteles. Y Alejandro Magno se llamaba, seguramente algunos lo sabrán, los que sepan más de historia, ¿sí? Y este Alejandro Magno ya logró, ¿no?, que las ideas griegas llegaran un poco al mundo hebreo, pero era precristiano todavía esta parte, ¿sí? Sí. Y entonces la parte de la compasión griega, pues es más afectiva, ¿no? Más como una conmoción, como una pasión ante el sufrimiento, y pues poco a poco fue evolucionando el término hacia algo más obligado, ¿no? Y luego hacia una virtud. Eso ya va teniendo otro nivel, ¿no? Porque para que sea virtud ya tiene que tener una parte espiritual. Entonces fue pasando así, evolucionando el concepto en el mundo griego de lo sentimental hacia la virtud, ¿sí? Pero ya en la parte virtuosa, que se desarrolla más plenamente con el cristianismo, que vamos a ver después, en esa parte virtuosa cristiana ya, nunca se pierde tampoco la parte sentimental. O sea, el cristianismo no anula lo sentimental, ¿sí? No anula que en el hombre está bien que haya sentimiento, pero no se limita allí, ¿sí? Sino que va un poco más ahora. Y ya no es como una obligación tampoco, simplemente, sino con realmente, porque el corazón es un corazón que está preparado para padecer con el otro, ¿no? Para solidarizarse con él, para buscar la unidad con la otra persona, y también integrar la parte sentimental y afectiva con la virtud. Porque si no hay una virtud, entonces, ¿qué sucede? Que acabamos en el puro sentimiento y con una falsa compasión que nos lleva a engañar a la persona, ¿no? A las personas y a engañar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, después, como estamos después de Aristóteles, vienen los epicúreos, los estoicos. Bueno, algunos de los que nos escuchan pues no están familiarizados con estos términos, pero bueno, lo que pasa es que Aristóteles, que fue un gran pensador, que todos pues queremos y admiramos mucho porque nos dejó un gran legado, pero era un pensador pagano. Eso es. Politeísta. Claro. Y entonces para él era muy triste porque su maestro, que fue Platón, pues creía en la reencarnación, ¿no? Pensaba que las almas existían antes y luego caían en los cuerpos como en una cárcel. Seguramente algunos habrán oído esto. Y luego se liberaban, ¿no? Eso creía su maestro Platón. Pero Aristóteles, que tenía una mente todavía más científica, más física, más biológica, pues acabó por concluir que con la muerte del hombre terminaba todo, ¿no? No había ni preexistencia del alma, ni tampoco continuaba después el alma, sino que el alma se acababa cuando el compuesto de cuerpo y alma se disolvía, ¿no? Cuando se disuelve. Claro. Hay error en las dos, ¿no? En las dos premisas hay error. Sí, claro, exactamente. En las dos posturas, tanto de su profesor como en la de él, pues ya vemos que estaban muy equivocados ellos. Pero claro, es que estamos hablando de los inicios del pensamiento. Ellos no tenían la fe, la revelación, Dios. Entonces tenían lo único era la razón. Entonces fueron acercándose a la verdad con muchos trabajos. Estaban en un adviento de la verdad, cuyos principios después con el cristianismo son retomados como algo muy bueno, que realmente estaba a punto, ¿no? de llegar a descubrir, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles descubrió la necesidad de una primera causa, de un principio primero, de un acto puro, que después los cristianos se dieron cuenta que era Dios, ¿no? Que realmente estaba allí, ya una postura monoteísta filosófica, pero que no afloró bien por el politeísmo en el que se desarrollaban ellos. Pero entonces, fíjense, los epicúreos y los estoicos. Epicuro fue otro pensador que fue posterior a Aristóteles. Pues imagínense que esa visión, ¿no?, tan triste que tenían, ¿no? Politeísta por un lado, y luego por otro lado, pues si se acaba todo cuando se muere, pues por eso Epicuro decía, pues
pues ¿qué es lo más bueno que puede tener el hombre? Pues el placer, ¿no? Y entonces buscaban los epicúreos, aunque Epicúreo era muy, muy moderado en sus pasiones y en su vida muy sobrio, pero promoviendo que el placer era el máximo fin que podía tener el hombre, pues después sus discípulos cayeron en los excesos de placeres y el hedonismo, ¿no? Que era el placer por el placer como una finalidad. Entonces imagínense la compasión en ese contexto, ¿no? Pues, ¿dónde está? ¿Qué es lo que sucede? O sea, sí, se desvirtúa totalmente. Exacto. Y además acabaron muy mal porque acabaron teniendo más padecimientos, porque es como quien se va a una fiesta y luego toda la noche toma y tiene toda clase de excesos, pues al otro día está enfermo, ¿no? Exacto. Y si no es al otro día, pues al poco tiempo con los excesos acaba la persona enferma, llena de males, se rodearon de males, ¿no? Y entonces así pues pasaron esas épocas, ¿no? Donde la compasión pues iba teniendo diferentes connotaciones, ¿no? Y cambiaba, pues sacudida por el mismo pensamiento. Después llega Séneca, ya en el periodo helenístico, pero más avanzado, ya hacia el cristianismo, con los estoicos, el estoicismo, y dice, no, es que no hay que buscar tanto placer porque acabamos con más dolor que placer, con ese placer. Vamos a mediar entre el placer y el dolor y a tener en un estado como de intermedio entre el placer y el dolor por medio de las virtudes, pero unas virtudes muy fácticas, ¿sí? Claro. Porque no era nada más para lograr un estado que ellos llamaban ataraxia entre el placer y el dolor, ¿no? Pero no, pues, aunque el estoicismo también aportó mucho después al pensamiento cristiano, bueno, aportó, me refiero que recogió el pensamiento cristiano muchas cosas buenas que habían descubierto los estoicos en cuanto a la virtud y a la mediación entre el placer y el dolor y todo, pero no alcanzó la profundidad que debía tener el concepto de compasión, ¿no? Ni porque, pues obviamente ya vamos a ver más adelante que tiene un sentido no nada más natural, sino también sobrenatural, ¿sí? Muy bien. Bueno, a partir del 140 ya después, bueno, viene Cristo, pero acuérdense que Cristo no escribió nada, sino que Él enseñó, Él predicó, por eso primero vivió la fe como era la tradición, ¿no? La tradición es la fe vivida, y igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que primero es la fe vivida, es un pueblo que vive su fe, así vivió Jesucristo, y luego ya los apóstoles, y ya tardíamente se empezaron a escribir los evangelios, sí, los hechos de los apóstoles, los escritos del Nuevo Testamento, pero fíjense, en el 140 después de Cristo, también la compasión ya se va confundiendo con la filantropía, ¿no? Que es como un amor hacia el hombre, pero que, bueno, también tiene muchas dificultades el término filantropía, sí. porque puede ser un amor ordenado o desordenado al hombre, ¿no? Claro. Hay cosas que pueden son filantrópicas, pero si no hay un concepto de hombre claro y de cuál es su fin y todo, puede ser muy peligroso porque podemos acabar destruyendo al hombre bajo la bandera de un amor falso, ¿no? Al hombre, de una filos es amigo o amante, tropos, ¿no? Filántropo, antropos, hombre, filos, amigo, amigo del hombre, sí, pero, o de la humanidad, sí, pero luego decimos unas cosas que van en contra, ¿no? de la misma persona, y con el disfraz de que son buenas. Pero bueno, más o menos sería una evolución que tuvo en la antigüedad el concepto para contestar esta pregunta. Muy bien. Doctor, qué interesante todo esto, ¿eh? Hemos recorrido así a vuelo de pájaro, de un plumazo, pero con mucho detalle, ciertamente, aunque parece una contradicción, ¿no? Rápido y con mucho detalle sobre esta palabra compasión y cómo se presentaba a través de los distintos pensadores. Vamos a hacer una pausa también muy cortita como la anterior, por si los oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros. Les proponemos el correo electrónico que ahora mismo nos acerca en esta grabación nuestra queridísima colaboradora Elena Guamán. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico:
con los ojos de María @nsradio.com. Muy bien, seguimos en este programa del ciclo La Iglesia en la Historia con el tema La verdadera compasión que le hemos propuesto al doctor Manuel Ocampo Ponce, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino. Y bueno, yo me he quedado con varias cosas, como siempre me ayuda mucho a pensar, doctor, todo lo que usted nos dice. Y al principio, cuando explicaba en general qué significa la compasión para llegar a la verdadera, digamos, ¿no? Los extremos nunca son buenos. Y pensaba, yo puedo compadecerme de una persona que me encuentro en la calle, por ejemplo, que veo que necesita comida o ropa, ¿no? Por lo que veo exteriormente, y sin embargo puedo darle una limosna, pero no interesarme por su alma, por ejemplo, ¿no? Que lo más importante es dónde irá el alma de esta persona si yo no le ayudo a pensar en que hay una vida eterna, y esa vida eterna puede ser en el cielo o en el infierno, ¿no? O sea, me compadezco de una manera material, entre comillas, ¿no? Y pensaba qué importante es saber qué es la verdadera compasión para poder unirme al alma, o sea, nuestras almas, nuestros corazones, ¿no? Que se unan con aquel de quien siento compasión, ¿no? Que me compadezco, me pongo en su sitio. Y pensaba en ese pasaje del Evangelio donde Jesús va entrando en el pueblo y ve que va saliendo un grupo de personas donde llevan a un joven muerto, hijo de una viuda, que ya sabemos que por aquella época pues era como tener ella la sentencia de una pobreza extrema, ¿no? De quedarse sola, sin nada, y en esa situación en la que las viudas, no como en esta época, ¿no? Que tienen su pensión, ¿no? Algo de donde agarrarse, entre comillas, para poder seguir viviendo. Y después otros pasajes del Evangelio, de los Evangelios, ¿no? Donde leemos, se compadecieron las entrañas de Jesús. Y no se quedó en algo externo, sino que Jesús quería la unión de esa alma con su corazón. Entonces la siguiente pregunta, doctor Ocampo, es ¿cómo aporta Jesucristo esta virtud o este valor nuevo? Bueno, muy bien, Eli. Ahí, precisamente como tú misma lo fuiste anunciando, ¿no? En estos niveles de la compasión y en el ejemplo que pusiste de la limosna, se ve muy bien que muchas veces se puede quedar en lo sentimental, ¿no? Ay, me da dolor ver a esa persona que está en esa situación, por ejemplo, en una situación de calle o sin sus extremidades, a veces se nos presenta, ¿no? Sobre todo en los países como México, ¿no? Donde hay pobreza. Y entonces uno sentimentalmente le da algo, pero meramente sentimental, ni siquiera llegamos al segundo nivel que tú mencionabas de que resolverle algo material, porque tampoco le vamos a resolver la parte material a esa persona. Claro, no. No nos vamos a involucrar en lo más mínimo con ella. Y entonces, y mucho menos por su alma, ¿no? Mucho menos en la parte espiritual, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Jesucristo también se compadece de una manera que también es sentimental y también es material, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, tiene mucho que de nosotros, ¿no? Claro. Es un hombre verdadero, y entonces sí experimenta esa compasión sensitiva y material, y lo vemos en muchas partes, ¿no? En esos ejemplos que tú pusiste, y en otros, por ejemplo, yo el otro día les decía, ¿no? A unos alumnos les decía, a ver, Jesucristo se le acercaba, veía mucha gente, una multitud, ¿no? Y esa multitud no había comido, había caminado mucho, ¿y qué era lo primero que hacía? Ocuparse, pues darles de comer. Claro, darles de comer, exacto, sí. Exacto, pero ¿por qué? O sea, no tendría que haberse preocupado primero por su alma. A ver, tienen hambre, o sea, no pueden, son humanos. Si no comen,
no les puedes hablar del evangelio, ni de la verdad, ni decirles nada porque tienen hambre, ¿sí? Entonces, sí se compadecía de una manera que sentía el sentimiento, es decir, el hambre que ellos sentían, y luego satisfacía materialmente esa necesidad, ¿sí? Pero claro, lo acabamos de decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Y entonces por eso nosotros cuando hablamos de la compasión, decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Kyrie eleison, ¿se acuerdan de Kyrie eleison? Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia de nosotros. Sí. Estas palabras las tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces así encontramos, ¿no?, que Jesucristo, bueno, lo voy a adelantar un poquito, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a ver a San Agustín, pero que Jesucristo es la compasión, ya tiene no cualquier virtud, no son cualquier virtudes las que fortalecen o las que, digamos, sostienen la compasión cristiana, sino principalmente son dos virtudes, que son la fe y la esperanza, ¿sí? Pero la fe no en que nos va a dar de comer ahorita Jesucristo, no. La fe que consiste en creer en todo lo que Dios ha revelado, ¿sí? Que Jesucristo es el verdadero Dios, ¿sí? El verdadero camino por el cual vamos a alcanzar la redención, la salvación. O sea, la fe en su sentido sobrenatural, uh-huh. ¿sí? Como una virtud sobrenatural infusa que consiste en creer en todo lo que Dios ha revelado. Entonces, lo que aporta esta misericordia es una misericordia que está sostenida en la virtud teologal de la fe y en la virtud de la caridad, sobre todo, ¿sí? Sí. Es decir, del amor a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y al prójimo. Ese es el orden de la caridad. Entonces ya encontramos una virtud que no nada más es natural, no es una prudencia, no es una justicia, ¿no? No es la templanza, no, es esas virtudes en grado sobrenatural, pero además sobre la base de la fe y de la de la caridad y de la esperanza también, uh-huh. Porque también esperamos que tenga misericordia de nosotros, ¿no? Sí. Principalmente son la fe y la caridad, pero también la esperanza, es decir, de las virtudes teologales, porque ya es el amor que vamos a sentir, esa compasión que vamos a sentir, es porque amamos a Dios, a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama, ¿sí? Y entonces así podemos ver que San Agustín, que fue un gran santo y además padre de la Iglesia del siglo, ya estamos en el siglo IV después de Cristo, estamos en el ciclo del hombre en la historia, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, de la historia, en un ciclo histórico, San Agustín es siglo V, IV, del V al IV, pero ya es después, IV, después de Cristo, ¿sí? Y dice, se llama así porque la miseria de otros hace que nuestro corazón se sienta miserable, dice San Agustín, ¿sí? Nos sentimos miserables de ver que hay miseria, ¿no? Es una compasión distinta porque uno dice, hasta con cierta indignación, ¿no? No debería haber esa pobreza, uh-huh. que hemos hecho mal, claro, ¿no? Que hay gente pobre, nos duelen los pobres, ¿no? Nos duelen. ¿A quién no le han dolido los pobres? ¿A quién no le ha dolido la pobreza? La pobreza duele, pero nos duele a todos los cristianos, nos duele la pobreza. Bueno, otro ¿no? cristiano, Isidoro de Sevilla, dice que la palabra misericordioso tiene ese nombre porque indica una participación en el sufrimiento de otro, pero dice que puede haber una falsa misericordia también, claro. Habla, ¿no? Sí, este cristiano, ¿no? Este santo, exactamente, este santo cristiano dice eso. Entonces, bueno, con eso en el cristianismo se va desplazando un sentido ya de piedad para llegar a una piedad compasiva y luego al acto de caridad, que es el más perfecto, ¿no? El que está sostenido en la caridad, que es el verdadero amor que tenemos que tener por Dios, por nosotros mismos y por el prójimo,
y que inmediatamente limpia la caridad de todos las falsas compasiones. Compasiones, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros amamos a Dios, a nosotros mismos y al prójimo ordenadamente, inmediatamente no podemos tener una falsa compasión. No podemos. Sino que si tenemos que curar, curamos. Si tenemos que decir, decimos. Muy no bien. Nada más a los demás, sino respecto a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que ver que estamos mal. ¿Sí? Muy bien, doctor. Y compadecernos de nosotros. Sí. Bueno, si le parece, vamos a dejar las otras preguntas que teníamos preparadas porque da para ser utilizadas las respuestas en otro programa con más tiempo, como lo hemos hecho hoy. Solo han sido poquitas preguntas, pero valía la pena. Es como para reflexionar y muy profundamente si vivimos nosotros, a ejemplo de Jesús, la verdadera compasión. Vamos a rezar las 3 Ave Marías, doctor, si me acompaña, por favor, y a los oyentes también, cada uno desde su lugar de trabajo, desde su casa, pidiéndole al Señor que toque nuestro corazón, que seamos misericordiosos, porque si no, el Señor no tendrá misericordia de nosotros. O sea, tenemos que imitarlo, ¿no? Hacer lo que Él hizo. Y vamos a pedírselo, si no, ¿a quién, doctor? A la Santísima Virgen María. Y comenzamos invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, hemos compartido este programa dentro del ciclo La Iglesia en la Historia y hemos repasado con nuestro invitado de hoy este gesto, ¿no?, de compadecernos de alguien, del hermano, y también de Cristo, por lo que sufrió en la cruz, en su pasión por nosotros. Y hemos repasado pues estas actitudes, digamos, hasta que llegamos a nuestro Señor. Con la venida de Jesús entendemos qué es la verdadera compasión. Bueno, quiero dar las gracias al doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en Filosofía y Letras, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y director general de la Academia Internacional, que lleva el nombre de este santo doctor de la Iglesia. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Adiós. Bueno, y a todos ustedes los esperamos en Con los Ojos de María. Que Dios los bendiga. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios. conlosojosdemaria@nsradio.com.
Te esperamos. Envíanos tus sugerencias o comentarios con losojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.